Bien, mis hermanos, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos entonces a iniciar esta penúltima clase y quiero mencionar un tema y luego de mencionar el tema vamos a hablar acerca de las preguntas en el Nuevo Testamento, los tipos de preguntas que se hacen en el Nuevo Testamento, qué tipos de preguntas hay y cuáles, y cómo detectarlas, cómo reconocerlas. Y luego de eso vamos a estar revisando, mis hermanos, el bosquejo. Los que ya han tenido algún bosquejo o tienen dudas sobre alguna actividad, lo vamos a revisar. Los que no tienen bosquejo, podemos hacerlo en esta clase. Podemos ir revisando qué temas tienen, qué versículo, cómo se lo están imaginando, qué incluir. Pueden compartir pantalla y podemos ir revisando, haciendo un pequeño bosquejo de cómo sería ese ensayo exegético. Y bien, vamos a hablar de las preguntas. Las preguntas en el Nuevo Testamento. Hay una forma básica de determinar cuándo hay una pregunta en el Nuevo Testamento. Y es, bueno, por el punto y coma, ¿no? El punto y coma nos dice, luego de finalizar la frase, el autor va a poner un punto y coma, que eso se traduce como un signo de interrogación. Es clave para encontrar eso. Si miramos un ejemplo, vamos a ver. Marcos 4:38. ¿Quién lo puede leer? Marcos 4:38. Así es. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces tenemos el punto y coma aquí. Tenemos la palabra didáscale, que es maestro, forma en la que se refiere en vocativo, de didáscalos, vocativo, ese es el caso que se utiliza, uno de los casos del sustantivo que se utiliza para invocación. Entonces, le dicen didáscale, maestro. Y aquí tenemos tú, esa es la negación no, mele, viene de el verbo melo. Soy es el pronombre a ti, hoti, conjunción que, y aquí tenemos el verbo apolúmeta. Listo, entonces, y termina entonces con el punto y coma. ¿Cómo lo traduce el versículo, mi hermano? ¿Cómo lo traduce esa versión? Maestro, ¿qué? Bueno, aquí lo pone como, no te importa que perezcamos. No te importa que perezcamos. Y aquí está entonces el punto y coma. Esa es la forma pues, más básica de encontrar una pregunta, pero hay más, ¿no? Siempre hay más.
Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar cuatro tipos de preguntas. Y hay tres pistas que dan los autores del Nuevo Testamento o tres formas de hacer una pregunta. La primera pregunta es con el uso del subjuntivo. Entonces vamos a tener que la primera es con el uso del subjuntivo. Entonces, si la pregunta se hace usando el verbo subjuntivo, que generalmente está en primera persona, en plural, la pregunta es deliberativa. Entonces tiene una naturaleza deliberativa. Deliberativa quiere decir que no se espera de que la pregunta sea respondida por sí o no, sino que simplemente pues, se debe responder presentando un discurso, un argumento. No tiene respuesta sí ni no, sino que están diseñadas para que el oyente, en este caso, piense, delibere antes de responder. Por ejemplo, eso lo podemos encontrar en el Sermón del Monte. Mateo 6. Mateo 6:25, ¿quién lo puede leer? Mateo 6:25. Ajá. Sí, dice, leo desde la nueva Biblia de las Américas, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Si hay preguntas ahí, ¿cierto? Uh-huh. Perdón, ¿qué versión leyó? Nueva Biblia de las Américas. Uy, está de moda esa Biblia. Sí. Sí, está de moda esa versión. No comparto. Entonces, aunque tenemos aquí el punto y coma, que significa pregunta, vamos a tener entonces el verbo, ¿dónde está? Míralo aquí, ti, es que, y aquí tenemos el verbo en, ahorita infinitivo subjuntivo. Tenemos un verbo subjuntivo aquí, lo que nos está indicando que esta pregunta es deliberativa. Que en este caso la pregunta es deliberativa. ¿Listo? La segunda es el tipo de pregunta que se utiliza para responder, para esperar una respuesta. Y en este caso, una respuesta positiva. ¿Qué es respuesta positiva? Sí. Vamos a mirar un ejemplo.
Marcos 4:38. Perdón, profesor, ¿cuál fue el pasaje? Marcos 4:38. Gracias. ¿Quién lo puede leer? Profesor, yo lo tengo por acá, en versión Sí. Reina Valera 960. Dice así, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Quién puede leerlo en otra versión? La misma versión que leí recién. Sí. Dice, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué se supone cuál se supone que es la respuesta que esperan los discípulos? No sabemos. Básicamente en español no sabemos. Lo que sí sabemos es el contexto. Y realmente parece extraño que después de muchos meses con Jesús, mm, no es tan claro cuánto, los discípulos estén en una tormenta y, y le preguntan a Jesús si le importa. Entonces, ese contexto de meses de ministerio sugiere que ellos sí sabían cuánto le importaba, pero la forma en la que las traducciones expresan, manejan ese pasaje, quizá puede llevarnos a pensar de que no sabían. Y eso sí realmente es extraño. En este caso, las preguntas en el Nuevo Testamento cuando inician con un no, pero en este caso el no de Omicron y Epsilon, recuerden que tenemos varios tipos de no. Cuando tenemos el no de Omicron y Epsilon, está esperando una respuesta positiva. Está esperando una respuesta positiva. Y el ejemplo es Marcos 4:38. Jesús está dormido, la parte A, en la popa de la barca, llega una tormenta y la barca se está llenando de agua. Los discípulos claman a Jesús, meleis, soy hoti, apolúmeta. Generalmente, bueno, y se traduce como no te importa, que no te importa que perezcamos, que nos ahoguemos. Yo creo que la lectura es contraria a lo que quizá expresan muchas traducciones. Mm, Yo creo que saben que a Jesús sí le importa y lo dice en la forma de pregunta. Uno podría traducirlo también como, ¿te importa que nos estemos hablando? No. ¿Te importa que nos estemos hablando? No. Entonces, la forma misma de la pregunta indica que creen que Jesús hará algo con la tormenta y no se sienten defraudados, convirtiéndose básicamente como en una declaración de fe. Entonces,
Entonces, ¿te importa que nos estemos hablando? No. Básicamente ellos están esperando que Jesús diga que sí. Ellos no están esperando a que Jesús diga que no. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, desde el griego lo podemos saber por el uso del Omicron Y de la negación de U, que es Omicron Y. Ahora, hay otro tipo de negación. Y es la negación en la que la respuesta que se espera es negativa. Profesor, perdón, en el caso 2 que acabamos de realizar, ¿eso es como una pregunta retórica donde se sugiere la respuesta o no? No es una pregunta retórica, es más bien una pregunta, bueno, pues sí es una pregunta retórica, pero se espera una respuesta, ya sea positiva o negativa, ¿cierto? Siempre se va a esperar una respuesta. En este caso puede ser positiva o negativa. Y por la sintaxis y por el griego, que en este caso ayuda muchísimo, nos vamos porque es una respuesta positiva. Cuando se usa esa negación, se espera una respuesta positiva. Ahora, cuando es una respuesta negativa, se usa la negación. A ver. Sí, se usa la negación, pero no estoy seguro si se escribe así. Un ejemplo, sí, con acento en la eta, pero se usa ese tipo de negación. Cuando la negación es con me. ¿Listo? Entonces tenemos que cuando es afirmativa, positiva, se usa u, y cuando es negativa, se utiliza me. Vamos entonces a mirar un ejemplo. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 30. Él lo puede leer.
Primera de Reina Corintios Valera 12:30. dice, Ajá. tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Sí. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas, maestros? ¿Hacen milagros? ¿Tienen dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso todos interpretan? Vamos a ver entonces. Ya lo están viendo en griego. Entonces tenemos aquí el me, antes, que significa todos, apostolo, el verbo, bueno, de apóstolos, el sustantivo. Me, antes, no todos apóstoles, no todos profetas, no todos didáscalos, maestros, no todos dinameis, del verbo dinamo, no todos tienen poder, ya como la idea. Todas son preguntas, pero usan la forma de negación, me. Esas serían las tres formas de negación más comunes. Ahora, tenemos entonces la de respuesta sí, la de respuesta no, la de respuesta deliberada. Hay otra en la que no se insinúa la respuesta esperada, que es como realmente la más común, ¿no? Es la más común, pero cuando usan forma de negación o forma de subjuntivo, esos son el tipo de preguntas a las que nosotros debemos estar atentos. ¿Qué tipo de negación utiliza? Si es me, está esperando no. Si es u, está esperando positivo. Si usa un subjuntivo en el verbo, es una pregunta deliberativa. ¿Alguna pregunta? Muy útil, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Algo más para añadir a sus trabajos? ¿Hay alguna pregunta en el texto? ¿En alguno de sus textos tiene una pregunta? Y si tiene una pregunta, qué tipo de pregunta es? Listo, mis hermanos. Vamos a pasar entonces ahorita a revisar las estructuras de los ensayos. ¿Quién tiene ya alguna estructura hecha, una estructura fija? O quien quisiera desarrollarla, podemos mirar ahorita cómo podremos ordenar o armar el ensayo excelente. Según las instrucciones, tenemos entonces una introducción, la declaración de tesis y una breve explicación de la secuencia del argumento mismo. Ya todos tienen la declaración de tesis. Luego tenemos entonces el análisis del contexto literario. ¿Cuáles son los elementos que van a incluir ahí? ¿Quién tiene algo armado? Algo que podamos mirar.
por lo menos la declaración de tesis. ¿Quién tiene ya la declaración de tesis que la pueda leer de su ensayo? A ver, mis hermanos. ¿Quién se anima? Profesor, una duda antes de ver este en particular. Cuando se habla de la definición de la tesis, no es una hipótesis que uno va a comprobar a través del ejercicio de hermenéutico, sino que es Sí. algo que uno ya conoce. No deja de ser las dos. Eso se llama eso tiene un concepto en latín. Sí, algo así como hipótesis ex eventum. Es como que es interpretatio ex eventum. Interpretatio ex eventum. Interpretación a partir del evento. Básicamente, ya ustedes saben para dónde van. Es decir, ustedes pueden, aunque pongan la tesis a modo de hipótesis, como es, por ejemplo, en este argumento, en este ensayo se va a argumentar de que lo que el autor quiso decir fue esto y esto, y luego en el documento se presente. Pero las dos cosas, ustedes pueden afirmar sobre decir, en este documento se va a demostrar que lo que quiso decir el autor es esto y esto. Y lo tienen que demostrar, ¿no? Lo deben demostrar. ¿Quién tiene ya como una idea clara de qué es lo que quiso decir el autor en su texto? Y eso es lo que van a demostrar. Profesor, yo ahora estoy por el celular, pero no sé si le leo la tesis que yo tengo. Sí, claro. Mi texto es de Juan capítulo 5, 19 al 24. Sí. La tesis que yo tenía es que en este ensayo se demostrará que el autor, que es el apóstol Juan, desea entregar completa seguridad de la vida eterna que se halla en Jesucristo. ¿Cómo, perdón? ¿La ley nuevamente? Así que en este ensayo se demostrará que el autor, el apóstol Juan, entrega plena seguridad de la vida eterna que se halla en Jesucristo. Ok. Y esto porque el texto habla de que, por ejemplo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Y en el esquema que sigue después, en la parte lexicográfica, me enfoco en las palabras tiene, vida eterna, y en la palabra condenación, que fue una de las que le consulté la clase pasada, que se
se interpretaba como juicio y como condenación. Para que, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad digo, el que escribió mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, y no tiene condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo creo que, es decir, está bien, pero no pecas si extiendes más la idea. En este caso no pecas si expresas de forma más amplia lo que quiso decir el autor. Entonces el autor, el apóstol Juan, en este relato, en el relato de Jesús, o puede ponerlo en palabras de Jesús también, que Jesús es el que está hablando. Lo que quiso decir es que él es un enviado del Padre, que obedece al Padre, quien lo resucitará y quien por la autoridad del Padre tiene y da vida eterna a aquel que oye su palabra. ¿Sí? Ahí incluiste varios, en esa tesis, ya se incluyen todos los aspectos del versículo. Entonces Jesús habla de que él no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. También habla de que el Padre levanta de los muertos, el Padre es el que da vida. Pero entonces todo juicio será dado al Hijo, para que honren al Hijo. El que no honra al Hijo, entonces tampoco honra al Padre. Si no honras al Hijo, no honras al Padre, ¿cómo vas a ser resucitado? Entonces hay que oír la palabra del Hijo porque hace todo lo que vio hacer al Padre. Claro, ok. Sí, es decir, tu tesis está bien, pero puedes ampliarla. Es decir, aquí no se peca por ser extenso en la tesis. Se peca por ser breve, más bien. Se peca por ser breve y dejar por fuera elementos claves que quiso decir el autor. Ok. ¿Quién más tiene una idea ya o un boceto o algo de la tesis? Disculpe, profesor, antes que se me vaya, usted decía que igual se puede poner en palabras de Jesús, o sea, abstraerse un poquito del autor en este caso, porque el autor está haciendo referencia a las palabras de Cristo. Sí, 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 sí. Sí, sí, puedes referirte a las palabras de Jesús. En los evangelios pasa eso. Mm. Se puede hacer. Ahora, evidentemente el autor tiene y especialmente Juan, tiene una intención en todo el relato. Por eso se hizo entonces el bosquejo estructural, ¿no? Perdón, el bosquejo de todo el libro. ¿Cómo? Porque Juan sí organiza el relato, sí lo hace. Él escoge tantos milagros, los pone en órdenes diferentes porque él está intentando expresar algo a su audiencia. Bueno, ahora toca pensar cómo eso participa de toda la idea del evangelista, de Juan, en la idea general.
¿Quién más tiene algo que quiera compartir? Yo, profesor, tengo Sí. una tesis que estaba viendo acá respecto a la pericopa de estudio mía. ¿Se la leo? ¿La comparto? ¿Cómo prefiere usted, profesor? Sí, léela, está bien. Ya. Bien, en esta pericopa el autor concluye su tema relativo a la vida cristiana que abarca desde Romanos capítulo 12 hasta el capítulo 15 versículo 13. La tesis del ensayo es que el apóstol centraliza en Cristo toda relación saludable que debe existir entre los hermanos judíos y gentiles, de modo que todos los aspectos de la vida resumidos en el hecho de la circuncisión refieren a una vida de servicio cristiano, dado que fue Cristo el siervo de circuncisión. Y dado que los judíos referían una discriminación de fondo por diferencias culturales de base, el autor refiere 4 referencias con el fin de establecer la igualdad de condiciones entre los hermanos para que no exista ningún argumento en la iglesia, siquiera cultural, que impida abundar en la esperanza. Eso, profesor. Bien, bien. Bien, excelente. Tu texto es Mateo, ¿cierto? No. Sí, Romanos sí, 15, sí. profesor. Eh, bien, mi hermano, bien. Creo que mencionaste todos los aspectos, no dejaste nada por fuera. Y de eso se trata, de eso se trata. Que al leer la tesis uno esté bien, uno tenga claro los elementos que hay en su texto y qué es lo que quiso decir con todos esos elementos, en un todo coherente, en un todo coherente. ¿Y qué vas a incluir, mi hermano, en cuanto al análisis del contexto literario, que es el segundo punto? ¿Qué aspectos piensas incluir? Perdón, profesor, se me desconectó el internet y volví Sí. recién. ¿Ya tienes claro qué aspectos deseas incluir en el análisis del contexto literario? Mire, la verdad que aún estoy definiendo porque la perícopa de estudio concluye más bien varios temas que trata de vida cristiana. Entonces, estoy viendo ahí temas de la circuncisión como tal y también temas más bien de relación cultural. Entonces, ahí estoy viendo por cuál abordar, dado lo que usted explicaba en la clases anteriores, que la idea es, ojalá, enfatizar en el más relevante para el ensayo. Pero tengo esos dos, el lado de la circuncisión como tal o de relación cultural entre entre miembros de la iglesia de distinto origen étnico. Será como la lógica detrás. Ok, ok. Bien. ¿Y ya tienes el bosquejo? Como cuáles son las partes? En eso estamos trabajando, profesor. También. Sí, sí, de a poquito estamos ahí dándole. Ok, no, así es. Excelente, excelente. ¿Alguien más tiene algo que mencionar? Como para, si tienen una idea, la pueden decir y miramos el versículo y construimos a partir de ahí. Por ejemplo, vamos a ver, o bueno, de las actividades que estén haciendo. Si tienen alguna duda de las actividades que están desarrollando.
una consulta del profesor. Lo que pasa es que en el texto que yo estoy analizando, la que ya había mencionado, Juan 5, 19 al 24, hay un verbo que aparece en el Juan 5, 20, que Reina Valera, por ejemplo, bueno, el versículo dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Pero cuando, por ejemplo, voy al Logos Kalogos y a Bible Arc, utiliza el verbo como está mostrando. Deignuo, el verbo deignuo. Sí, y ese está en presente indicativo. Entonces, igual yo lo comparé con las otras traducciones, y al parecer se trata como de algo que está se está haciendo en el momento, pero gran parte de las traducciones habla de algo que ya, por ejemplo, la Biblia de América dice le muestra, o le ha mostrado. Pero aquí por lo menos yo en el análisis vi que era un verbo que se podría traducirse más como le está mostrando las cosas que debe hacer. Pero como que el hijo está también aprendiendo en ese momento cuál es la voluntad del padre. El Padre ama y le muestra todo lo que él mismo hace. O sea, a lo que quería yo llegar como a la conclusión de ese versículo en particular con ese verbo, es que Jesucristo, al someterse al Padre, estaba también, aún siendo Dios, él también estaba sujeto a la voluntad de Dios, y la estaba haciendo como si la estuviese aprendiendo, o estuviera siendo enseñado por el Padre de todas las cosas que tenía que hacer. Hay precedentes en los evangelios que apuntan a eso, mi hermano, a que Jesús sí aprendió. Jesús sí aprendió. Y una de las cosas que él aprende, una de las cosas que él, por las que él es llevado al desierto, es para que aprenda también a depender del Padre. Cuando le dicen, convierte estas piedras en pan, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Creo que está escrito que no solo de pan vive el hombre. Y esa cita es del Antiguo Testamento, de Sí. Deuteronomio. Y en el contexto de esa cita, le están diciendo al pueblo de Israel: te llevé al desierto, pasaste hambre, para que aprendas que no solo del pan vivirá el hombre. Es decir, para que aprendas que yo soy tu Dios. Es impresionante la cita que le hace Jesús al diablo, al tentador, a Satanás. Él estaba aprendiendo a depender de Dios, al igual que el pueblo de Israel en el desierto. Entonces, sí, mi hermano. Y ese verbo en presente apunta a eso. Ahora, también él sigue diciendo, y él le mostrará cosas más grandes para que ustedes se maravillen. Sí. Hay un participio, ¿no? Participio con Gina. Perdón, participio en un subjuntivo.
Sustantivo con mina. Sí, mi hermano, muy buena observación. Muy buena observación. Pero igual tenía la duda de si ese verbo mostrar, que es deignusin, que está ahí o está mostrando, se entendía como estar aprendiendo, o quizá yo le estoy asignando como ese significado de que está aprendiendo. O sea, que el padre le está enseñando. Bueno, aquí veo que hay tres, que ponen como varios versículos que son mostrar, dos, mostrar o explicar. Mostrar o explicar. Mostrar, señalar, revelar o explicar y probar. Enseñar no tanto, más bien como mostrar. Revelar, habría que mirar si hay otra palabra otra palabra que se use más para el sentido de revelar. Un estudio de términos caería bien ahí, mi hermano. En Bible Books, caería muy bien. Sí, gracias, profesor. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tiene? De igual forma, mis hermanos, traigan elementos para el jueves. Vamos a estar también en esta misma dinámica, ayudándoles. Espero que esta ayuda no le esté ofreciendo antes de tiempo y que cuando estén en el ensayo es que vengan todas las preguntas. Listo, lo importante es que traigan preguntas, escriban, hagan el bosquejo y puedan avanzar con el ensayo. Creo que podemos dejar hasta aquí, mis hermanos. Listo, nos vemos el jueves. Por favor, traigan observaciones, traigan preguntas, dudas. Podemos profundizar. Listo, mis hermanos. Que tengan muy buena noche, que el Señor les bendiga.